se acerca en lo secreto de papá. Lejos de la muchedumbre me acaricia tu verdad, donde siempre es nuestro encuentro. Familia, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de ayuno, tiempo en el cual hoy yo le invito a que usted deje o aparte un espacio para Dios. Permítase en este momento darle ese tiempo especial a nuestro Dios, entregándole su vida, entregándole sus necesidades, entregándole a Dios aún todo aquello que le aflige. Y aún si en su corazón hay alegría y gozo, ¿cómo no entregarle a Dios en este momento o en este tiempo de ayuno? Ese gozo para Dios, porque recuerden que alabar a Dios, bendecir a Dios, exaltar su nombre, para eso fuimos hechos y para eso fuimos creados. ¿Cómo no entonar notas de gratitud a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios por este mes que ya pasó? Y por este mes que estamos empezando. Recuerden que son 3 días, hoy es nuestro primer día en el cual usted y yo vamos a tener la oportunidad de ver cosas maravillosas, señales y prodigios de parte de nuestro Dios. Yo le invito ahí donde está por un momento que cierre sus ojos y le entreguemos este tiempo a Dios como invitado especial. Gracias Señor, gracias Padre de los cielos y Padre de la gloria, por la oportunidad que nos da Señor de estar delante de ti. Gracias Señor porque es un tiempo que apartamos y que disponemos, que sabemos Señor que es un tiempo especial al cual venimos, Señor, tal vez de manera virtual. Venimos delante de ti con un corazón rendido, contrito y humillado, con un corazón necesitado, Señor, de ti. Con un corazón, Señor, que solamente quiere estar humillado delante de tu presencia. Hoy te queremos entregar este tiempo, queremos saber, conocer y entender cuán grandes y cuán maravillosas son tus obras. Te pedimos, Padre, que tú seas ese invitado especial en este día, que te muevas con poder sobre cada uno, Señor, de nosotros, que responda, Señor, en el momento que tú crees que debe responder, que seas propicio a nuestras necesidades. Y que hoy, Señor, así como estos 3 días de ayuno en que estamos, nuestro corazón esté rendido delante de ti, que podamos exponer delante de ti todas nuestras necesidades y que seas tú, Señor, dando respuesta a cada una, pero sobre todo, Señor, que siempre podamos estar delante de tu presencia. Hoy te queremos como invitado especial pedirte tu bendición y decirte, Señor, que te aceptamos, que te recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Cómo no entender y cómo no comprender que eres tú, el dueño, el todopoderoso, a quien debemos darle toda gloria y toda honra? Quédate, Señor, en este tiempo de reunión y que seas tú a través, Señor, de tu palabra hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Familia, invitarlos a entonar notas de gratitud a nuestro Dios con la alabanza. Gócese delante de Dios. Todo es siempre, siempre, siempre para gloria y honra de Dios. Bienvenidos. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí.
¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios que nos enseñaron a adorar. Cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar. ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. Grito de júbilo. A las palmas así. A ver, vamos a saltar. Hay otra canción que ha sido de mucha bendición. Yo quiero que esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez. A su nombre. Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Denle la bienvenida a Juan Carlos Álvarez. ¿Alguien tiene gozo? One, two, three, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Algo que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto.
muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! Mira, 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 mira. Acompáñalo con gritos de victoria. Hay poder en el nombre de Jesús. Esta semana vamos a iniciar una nueva serie. La hemos titulado Generación. Generación L. ¿De qué se trata esto? A lo largo del siglo pasado, concretamente, hemos hablado, o nosotros hemos conocido como sociedad, como humanidad, diferentes tipos de generaciones. Por ejemplo, desde finales de los años 30, me refiero al siglo pasado, hasta finales de los años 40, se llamó la generación silenciosa, caracterizada por la austeridad, por el momento histórico que está viviendo el mundo en su momento. Luego venía una generación que se llamaba los baby boom. Baby boom, que son catalogados como aquellos que nacen entre el año 49 y el año 68, pues vino como consecuencia de la guerra, fue el tema de la posguerra. Entonces fue una generación que comenzó a procrear y a tener hijos pues inusitadamente. Pues esto se dio en Norteamérica, luego se dio en algunos países europeos. Luego venían otro tipo de generación, de la generación X, la generación Y, la generación Z, millennials, centennials, alfa. Bueno, me disculparán si aquí he saltado alguna de ellas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que compete las generaciones. Y usted y yo, ¿a qué generación pertenecemos? Mateo 17, a partir del versículo 17, me aborda este tema. Jesús también hablaba acerca de su generación, pero no únicamente a aquella generación que caracterizaba a el pueblo el cual lo rodeaba y al momento histórico en el cual él está viviendo. Iba mucho más allá de un momento muy particular, como hoy lo conocemos, o como lo conocemos seguramente hace menos de un siglo. Está hablando de, lamentablemente, una generación que no ha pasado de moda, de una generación la cual perpetúa. ¿Cuál es esta? El versículo 17 de este mismo Mateo 17 me dice: respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Bueno, aquí estaba hablando acerca de, digamos, contextualizadamente, aquí hablando, pues, de una persona la cual tenía un hijo, un hombre que tenía un hijo, el cual, pues, estaba enfermo, estaba oprimido y no lo han podido liberar, no lo han podido sanar los discípulos del Señor. El Señor aquí me habla acerca de una generación. Esto lo hemos hablado, por cierto, en otros programas, pero vamos a verlo desde el punto de vista ya de generación. ¿Qué es una generación? Una generación nosotros la conocemos como un conjunto de personas que representan un determinado momento histórico y ha sido sujeto pasivo o activo de las transformaciones que han ocurrido durante ese momento histórico. ¿Y cuál es el momento histórico el cual usted y yo estamos viviendo hoy en día? Jesús ahí lo dice claramente en Mateo 17, 17. Es el momento de la incredulidad y de la perversidad. Increíble lo que encontramos aquí.
como si esto fuera dicho por el Señor tan solo el día de hoy, como si fuera la noticia de hoy. Hoy nos caracterizamos por la incredulidad y la perversidad. Una generación incrédula, que no cree. Y una generación también perversa. Algunos dirán, pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué es perversidad? ¿O a qué nos estamos refiriendo con generación perversa? Una persona perversa es aquella que está llena de maldad, o sea, es maldad al extremo, de suma maldad. Hace el mal, pero también disfruta con ello, con hacer el mal. Y lo hace seguramente de diferentes maneras. Pero aquí encontramos una herramienta o un arma predilecta de esta generación, que se trata de la lengua, que hace maldad con su lengua, pero también disfruta con ello. Aquí la pregunta es, ¿hago yo parte de este conjunto de personas, de esta generación? Dos palabras clave: incrédula y perversa. Romanos 12:2, sin embargo, nos toca un tema que es clave. Dice aquí el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si bien usted y yo estamos en medio de una generación que es incrédula, tan solo basta salir a la calle. Bueno, aquellos que de una u otra manera ya están saliendo de acuerdo a todo este tema de tratar de normalizar paulatina y lentamente la situación, aunque sabemos que esto está un poco complicado. Tan solo entonces basta leer mensajes que dejan por las redes sociales y nos damos cuenta acerca de ello. Cada vez estamos viendo una generación más y más incrédula. Pero también la palabra de Dios me dice, pues, que encontramos perversidad también acompañado con ello. Proverbios 30 me habla acerca de 4 puntos importantes. No olvidemos, estamos en medio de una generación incrédula. El Señor nos habla acerca de esto, incrédula y perversa. Vamos a Proverbios 30, a partir del versículo 11. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no maldice. Versículo 11. Vamos a ir hasta el versículo 14, pero lo haremos deteniéndonos en cada uno de estos pasajes y concretamente de cada uno de estos versículos. Generación incrédula y perversa. Pero ¿cuál es esta? Es aquella que tiene 4 características, de acuerdo a Proverbios 30. La primera de ellas dice, hay generación que maldice a su padre. Es una generación que maldice, en primer lugar. ¿Qué es maldecir? No olvidemos que este es un término compuesto. Es decir mal, hablar mal. Eso es lo que significa, no significa decir, no significa únicamente señalar y decir, yo te maldigo. No, es hablar mal. Hay generación que maldice a su padre, que hace y que habla mal a su padre, que es desafiante a su padre, que le vale 5 centavos lo que usted diga, que no lo oye, y se lo oye es para ignorarlo y en muchos casos para hacer todo lo contrario. Por eso me dice una generación incrédula, pero también perversa, y disfruta de todo ello. Estamos en medio de una generación de este tipo. Pero también dice, y a su madre no bendice. Bendecir es el hacer bien. O sea que no hace bien tampoco a su madre. No le hace bien. No la bendice. Tampoco habla bien de su madre. Dice, no, pero es que yo no hablo ni bien ni mal.
No, es que no le hace bien. Después iremos deteniéndonos en cada uno de estos puntos, por cierto, porque aquí solamente los estamos enunciando y a lo largo de la semana los iremos desarrollando. Por lo tanto, pues aquí nos hace falta demasiado todavía en cuanto a lo que compete este punto. Aquí solamente mencionamos que esta es una generación que maldice, que se mantiene hablando siempre mal de todo, no solamente de su padre, no solamente de su madre, de todo, que habla mal de su propia familia, que habla mal de su trabajo, de dónde está, porque no le gusta, habla mal de su jefe, habla mal de su entorno, habla mal de dónde sale, habla mal de quién está, habla mal de quién no está, habla mal hasta de su propio entorno social. Entonces están bien cuando se ven del uno al otro, o la una con la otra, están bien mientras se toman el café, mientras hablan, pero luego cuando se separan, habla mal la una de la otra. Esa es una generación que encontramos, una generación que está maldiciendo, que no está bendiciendo, que no habla bien, que todo está mal, que todo es un desastre. Esa es la generación que hoy encontramos. Una generación que no encuentra nada bueno en nada, ni en nadie. Pero también dice así la palabra de Dios en el versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces es una generación que se cree limpia, que se cree impoluta, que se cree sin falta alguna. Esa es una generación. Miren qué interesante. Es una generación que maldice, es una generación que no habla bien de su padre, que por el contrario lo maldice, que habla mal, una generación que no bendice a su madre, que maldice todo su entorno, pero es una generación que se cree impoluta, dice, hay generación limpia en su propia opinión. Y este es un punto clave, en su propia opinión, que está convencido él mismo de ello. Esta generación, o sea, que está convencido este individuo de su propia bondad, como lo vamos a ver en la medida en la cual vayamos desarrollando esto, que se cree buena. Es que yo soy bueno, yo soy un buen ser humano, yo soy una excelente persona, yo soy bien intencionado. Entonces hablamos de las buenas intenciones. Soy bien intencionado. Hola, tal persona es bien intencionada, tal otro también lo es. Bueno, entonces todo el mundo es bien intencionado, pero la palabra de Dios me habla acerca de lo que es el actuar, el hablar y el actuar. ¿Cuál es su hablar? ¿Cómo es su actuar? Que se cree limpio. En tercer lugar, me dice, hay generación cuyos ojos son altivos. Continúa el versículo 13. Y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Qué quiere decir esto? Hay generación, hoy estamos en una generación que es altiva. Y aquí me dice, de ojos altivos. La altivez, sí, está en el porte. La altivez está en la manera, seguramente, como camina, pero especialmente me dice, está en los ojos altivos, me dice así. Y esta es una generación de este tipo. Sus ojos son altivos, sus párpados están levantados en alto. Entonces, en tercer lugar, vemos una generación de altivez. Esta generación se cree más alta que la otra. Claro, uno como padre, ¿qué dice? Caramba, yo quiero que mis hijos pues lleguen más alto de lo que yo he llegado. Que alcancen mucho más de lo que yo, por supuesto que sí. Pero eso es algo muy diferente a una generación llena de altivez, que está ahí. Es una generación sobrada,
una generación que nadie necesita. Una generación que se cree suficiente en sí misma, que de nada carece, que tiene todo conocimiento, que es altiva. Es esa generación, por cierto, que hoy encontramos. De nada me arrepiento de lo que he hecho, ni de lo que hago, y hasta profetizan, ni de lo que haré. Claro, porque yo aprendí del pasado, pero no se arrepienten de las ofensas que han causado a otros, pero no se arrepienten del daño que han ocasionado. No, de nada se arrepienten. Y lo dicen con una altivez que lo más terrible es que la gente alrededor aplaude esa actitud y no se dan cuenta que esta es una generación de ojos altivos. Entonces estamos en medio de una generación, vean lo que dice Mateo 17. Una generación incrédula, una generación perversa, que no cree. Y el primero que no cree es en Dios. Es una generación que no tiene temor de Dios, pero es una generación también perversa. ¿Perversa en qué sentido? Recordemos y resumamos. Primero, que maldice. Segundo, que se cree limpia en su propia opinión, o sea, está convencida de ello. Impoluta. Tercero, generación de ojos altivos. Versículo 14. Hay generación, dice, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces estamos, en cuarto lugar, en medio de una generación devoradora, que está devorando todo. Una generación devoradora que lo que ocasiona es pobreza. Eso se me refiere, devoradora de pobres. ¿No les parece que esto es evidente? Casi que esto basta con enunciarlo nada más. Con tan solo abrir un poco los ojos, con tan solo pensar un poco, poner a mover un poco la mente, nos damos cuenta que sí, devoradora, acaparadora. Eso es lo que me dicen, de pobres y a los menesterosos de entre los hombres. Hoy encontramos que estamos devorando todos nuestros recursos naturales aquí en la tierra, más que nunca. Esto fue escrito hace ya demasiado tiempo. Esto lo encontramos nosotros en la palabra de Dios. Fue escrito concretamente por Salomón. Pero les cuento que hoy está esto más vigente que en los tiempos de Salomón. Salomón muy sabiamente me habla de esta generación caracterizada por estos 4 puntos que el Señor llamaría generación incrédula y perversa. La incredulidad me lleva a esto, a actuar perversamente. Porque cuando yo no creo, entonces no tengo que asumir responsabilidad ante nadie. No, es que yo asumo responsabilidad, yo soy responsable de mis hechos. ¿Ante quién? ¿Ante mí mismo? Eso, la gente le parece eso una maravilla. ¿Responsable ante quién? Las futuras generaciones, aquellas generaciones que jamás me van a hacer responsable porque yo ni siquiera voy a estar aquí. Es que las generaciones futuras son las que me van a juzgar. ¡Basura! El tiempo es el que me va a juzgar. ¿Cuál tiempo? ¿Cuáles generaciones futuras? Mentira. Estamos entonces en medio de una generación devoradora de pobres, nos dice así la palabra de Dios, que devora todo, que lo acapara todo.
cada vez más y más. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:40. Aquí Pedro hablando. Y con otras muchas palabras testificaba, Pedro, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Estamos en medio de una generación incrédula perversa. Pero ¿qué nos dice Pedro? Sean salvos, sálvense. Hay que estar libre de esta generación perversa. Sin embargo, nosotros encontramos un mensaje de aliento muy importante, muy significativo, en el Salmo 112. ¿Y aquí qué me habla? Me habla de una nueva generación. ¿Cuál es esta? Vamos al Salmo 112, a los 3 primeros versículos. Bienaventurado el varón o el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Mira lo que me dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios. Por el contrario, ¿qué me está diciendo? Que esta generación perversa e incrédula, con estas 4 características que me dice Salomón, que es una generación que maldice, en primer lugar, que es una generación que se cree limpia, que se cree impoluta, que es una generación altiva, que es una generación devoradora. No es una generación feliz, no es una generación bienaventurada. Ustedes han visto que hoy la gente está feliz. A veces salen esos índices de felicidad en el mundo. Pero ¿qué es lo que encontramos? ¿Cómo se define la felicidad? Con que está satisfecha con lo que hace o no, pero la palabra de Dios me habla de más allá. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Hoy esta pandemia está evidenciando mucho más esto. Está ratificando que estamos en medio de una generación. No es que esta generación se volvió ahora por causa de la pandemia, no, es que esto lo que hace es aflorar o evidenciar más aún lo que ya estaba allí. Pero bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dichoso que teme a Jehová y que se deleita en su palabra, se deleita en sus mandamientos. Pero mire lo que dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hay una generación, ¿saben cuál es? La generación de los rectos. Y esta generación es necesaria y se está levantando ahora en medio nuestro. ¿Usted hace parte de cuál generación? Usted puede tomar la decisión de ser parte de la generación de los rectos, como dice aquí el versículo 2. ¿Cuál es esta? La generación que no se desvía ni a diestra ni a siniestra. Que no se desvía, sino que camina rectamente. ¿En qué? En los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que dice? Su descendencia será poderosa en la tierra. Hagamos entonces que esta generación sea poderosa en la tierra. De esto se trata. Mantengámonos entonces en ello. ¿Y saben cuál es esta? Es la generación del legado. Que vamos a mantener este legado. Yo lo denomino la generación L. Usted y yo formamos parte de esta generación. Podemos tomar la decisión de ser parte de la generación de los rectos, que es la generación L. Vamos a seguir nosotros a lo largo de esta semana abordando todo esto que compete generación L. Vamos a desglosar cada uno de estos 4 puntos que caracteriza esta generación incrédula y perversa, pero siempre teniendo claro que ustedes y yo podemos, debemos y somos parte de otra generación, la generación L, la generación del legado. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú me has salvado
de esta generación, como Pedro así lo atestiguaba. En medio de una multitud, tú me has salvado, tú me has liberado de esta generación. Señor, yo formaba parte de esta generación, incrédula, perversa, de esta generación que maldecía y que hoy maldice Dios, mi Señor y mi Dios. De esta generación, Dios que es sabia en su propia opinión. Dios mío, Señor, de esta generación, Señor, en la cual tú, oh Dios, de la cual tú me has salvado, de esta generación de ojos altivos. Y guárdame, oh Dios, de esta generación, Señor, guárdame de ella, mi Señor y mi Dios, de esta generación que es devoradora. Esto lo quiero dejar atrás. Pero Dios, yo quiero ser bienaventurado. Y yo quiero, oh Dios, ser parte de esta generación que se deleite en tu palabra, en tus mandamientos. De la generación de los rectos. De la generación del legado. Que toma el legado que tú has dejado aquí en esta tierra para andar en rectitud. Te lo pido a ti, mi Señor. Esta es mi generación. La generación de los poderosos, de los que tienen tu poder por medio de tu Espíritu Santo. Sí, mi Dios. Sí, mi Señor. Y ahora, Dios, derrama tu bendición, Señor, sobre esta que es tu generación. Sobre aquellos que hacen parte de esta generación de los rectos. Bendícelos, oh Dios. Y que tu manto de protección, tus alas, oh Dios, los cubran, hoy y siempre. Amén.